Estamos celebrando, recordando, analizando, criticando. Para unos es una celebración, para otros es un recuerdo desgarrador, pero estamos aquí analizando lo que tiene que ver con la raza y el encuentro entre mundos. Con el evento Las Güeras y las Prietas, raza y género en la construcción de nuevos mundos. Y el PUEC se complace en darles la bienvenida a este coloquio. Será un coloquio de un día completo. Iniciamos con Carmen Boullosa y una conferencia sobre la Malinche, y continuamos todo el día con una serie de ponencias y de trabajos de mujeres güeras y mujeres prietas que nos comentarán sus perspectivas, sus puntos de vista, sus críticas, sus experiencias sobre esta posición cromática. El Programa Universitario de Estudios de Género les da la bienvenida a este coloquio. Tiene como finalidad reunir a mujeres escritoras, académicas, activistas, políticas y artistas con el fin de resignificar el Día de la Raza desde una perspectiva de género, al analizar el encuentro, colisión, coalición entre razas y géneros en la construcción de nuevos mundos. Este encuentro analiza el encuentro o la colisión entre el mundo europeo y el mundo indio, lo blanco y lo prieto, lo universal y lo periférico, el centro y el margen, el original y lo latinoamericano como la copia desde una perspectiva de género. De formas múltiples, lo europeo, lo blanco, el centro, lo universal y lo original, el original, se han fijado del lado de lo güero, y lo periférico, lo marginal, lo americano, lo moreno y la copia del lado de lo prieto. Este evento pretende analizar estas fijaciones, estas ficciones, a la par de un análisis mucho más fino, mucho más real de la construcción, no solo de sujetos esencializados como güeras y prietas, sino también de sujetos fronterizos, de posiciones intersticiales y móviles en torno a estos meridianos. Este coloquio propone también que las identidades parecen no estar completamente definidas en relación a lo prieto únicamente como déficit en el imaginario nacional. Tenemos aquí ponentes que hablarán de las latas de ser güera, de este lugar como complejo, incómodo. También tenemos mujeres que hablarán de su interior prieto o güero, que contrasta con su exterior, las mita y mita. Además de la realidad del color, existen posicionamientos reclamados, por ejemplo, la que se siente prieta y es güera, y la que se reclama y construye como güera y es prieta. Nos enfrentamos en estas presentaciones con la muy sobada frase del carácter construido de las identidades. Pero, ¿qué tanto se puede reconstruir una identidad? ¿Y cuáles son las estrategias y las tecnologías que posibilitan tales reconstrucciones? Hace 10 años nos explotó la diferencia con el movimiento zapatista al sur de la nación, y lo más que pudimos articular fue todos somos indios, pasando por el consolidador identitario que es todos somos Marcos. No llegamos y no llegaron nuestras tecnologías de la identidad y nuestra ciudadanía compartida a exclamar, aún en un momento espectacular de un instante, todas somos indias. El país no da para tanto y necesitamos que dé. El coloquio entonces responde al análisis desde una perspectiva de género del encuentro, invención, descubrimiento de dos razas y, como lo veremos aquí, de dos géneros. Parte de una relectura del mito de la Malinche, y aquí tenemos con un enorme gusto y honor a Carmen Boullosa, que nos va a hablar sobre ella, parte de una relectura del mito de la Malinche como la primera prieta capturada, además de estar capturada por el patriarcado indígena, por el entramado simbólico de lo europeo, lo masculino y lo católico. 3 regímenes de apropiación que se sumaban a los ya existentes. Parte, el coloquio, de la visibilización de la primera prieta del Nuevo Mundo, la Malinche, y la queremos ver más allá de sus epítetos como vendepatrias y traidora, como inspiradora del término malinchista. La queremos ver como traductora, como el primer eslabón en cuerpo y lengua entre dos mundos, una Malinche como frontera y límite entre mundos, lenguas, géneros y razas. Partimos de la Malinche,
con el fin de explorar las formas en que los feminismos, no solo los feminismos, sino también cualquier teoría sobre la liberación, la equidad, la igualdad, la generación de conciencia, han sido construidos alrededor de 4 ejes. 1, estos son los ejes que inspiran el análisis y el espíritu del coloquio. 1, las diferencias en cuanto a visibilidad y legitimidad en estos procesos de traducción y generación de liderazgo entre mujeres consideradas güeras y mujeres consideradas prietas, es decir, el papel que el color juega en la construcción de liderazgos, discursos de emancipación y equidad o luchas de resistencia, construcción de nuevos mundos o mundos alternativos. O sea, cómo juega la güerez o la prietez. 2, las repetidas acusaciones de traición que dichos procesos de traducción han generado. En este caso, la traición ligada a asuntos relativos a los intereses de feminismos que han gravitado alrededor de ser güera o ser prieta. Ambos mundos simbólicos, ambos regímenes cromáticos, conviven políticamente en armonía, traducen las prietas a las güeras, traicionan las güeras a las prietas. ¿Cómo se juega el binomio traducción-traición en los escenarios de güerez y prietez? 3, el tercer eje, el cuerpo marcado como ámbito o lugar político que actúa como mediador de las experiencias, de las relaciones sociales y culturales vividas. Y el último eje es la posibilidad de visibilizar relatos secretos, hacerlos visibles, hacerlos materiales, estos relatos que funcionan como en el sótano, ¿no? Estos relatos secretos que operan desde adentro y pueden propiciar desencuentros en lo político, en la creación de proyectos conjuntos, en la teorización o en la simple amistad, con el fin de articular de mejor manera proyectos educativos, teóricos o políticos. La inspiración de las güeras y las prietas lo constituye además 2 escenas. La primera se refiere al constante enfrentamiento, el día a día, en un país donde una mayoría es morena, es prieta, y nacer prieta puede representar un déficit. El segundo escenario se vincula con 2 mujeres fronterizas, Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga, migrantes, que escribieron 2 textos, La prieta y La güera. Anzaldúa escribió La prieta y Cherry Moraga La güera, en un libro que visibilizó las brechas y abismos entre mujeres blancas y de color en los Estados Unidos, que se llama Esta puente, mi espalda. Pretende ser también un homenaje a las mujeres migrantes que se han construido como prietas en el país vecino, asunto complejísimo. El coloquio, en suma, se preguntará sobre las formas en que hemos reflexionado acerca de lo que significa producir y vivir desde un cuerpo marcado, no solo por el género, la clase y la sexualidad, marcas identitarias que han tenido cierto trabajo de representación, sino por el hecho de ser güera o prieta en México y al interior de movimientos feministas, de liberación, de espacios educativos, académicos, de creación artística o simplemente de vida. Y ahora tenemos a Carmen Bollosa en nuestra presentación primera, que abre el coloquio, hablándonos de este paradigma que prende el coloquio, paradigma inspirador del coloquio, que es nuestra primera prieta, la Malinche. Voy a hablar de la Malinche, pero más sobre un punto de silencio negro. Primero agradezco muy efusivamente al PUEG, a Marisa Belaustegui-Goitia, en especial la invitación a participar con ustedes en este coloquio. Debo confesar que no debía hacerlo por una razón de exceso. Tengo meses, ya más de un año, manducando y trabajando en una novela sobre negros en la Ciudad de México en el siglo XVII, cuando, cito a Jonathan Israel, la población indígena de la capital, con exclusión de Tlatelolco, se había reducido a mediados del XVII a unas 20,000 personas por las epidemias. Y en esas mismas fechas se censaron, y aquí cito a Herman Bennett, 62,819 negros. Quitando Tlatelolco, que sí era pueblo de indios, los negros no fueron entonces un porcentaje despreciable en la capital. Había 3 y un pelito por cada indio. No eran una población marginal. También marginal. Riva Palacio, nieto de Guerrero, nuestro presidente negro, también tuvimos conquistador negro, Juan Núñez, habla de ellos en sus novelas y crónicas, pero no suelen aparecer en nuestro imaginario colectivo. Y en la realidad, en la ciudad, ¿dónde están?
La cifra manejada en 92 en cuadros de estadística apunta 0.5% mínimo y 0.10% máximo en toda la nación de población afromexicana. Estados Unidos en comparación tiene 12% mínimo y máximo. Y el porcentaje que me llama la atención por su cambio, su altibaja, es el de Santo Domingo, 11% mínimo y 84% máximo. ¿Hasta dónde es posible jugar? ¿A dónde quedó el rabo? Según Aguirre Beltrán, quedaron todos esos negros en nuestra mezcla y en nuestras costumbres. Lo cito: es posible identificar como africanos algunos hábitos motores, como el de llevar al niño a horcajadas sobre la cadera o el de cargar pesos sobre la cabeza. También es demostrable la asignación de un origen africano al tipo de casa-habitación llamado redondo, que tomaron en préstamo los grupos indígenas Amuzga, Mixteca y Trique, y entre quienes perdurará seguramente cuando haya desaparecido en los establecimientos negros que hoy, cuando escribía Aguirre Beltrán, experimentan un rápido proceso de cambio. También en el sistema de parentesco, en la religión y aún en la lengua es posible reconocer formas inequívocas africanas. Estos ejemplos que nos da Aguirre Beltrán se refieren al mundo rural, pero en la capital, donde había tan alta proporción, ¿dónde quedaron? ¿En dónde podemos rastrearlos? Escribe continuo Brígida von Mentz que en los cantos infantiles, en el Amo Ató, en el Aquí le dejo a mi hijo con dolor de corazón, el acitrón de un fandango, Sango Sango Sabaré, que cantamos todos cuando éramos niñas, huellas presentes africanas de la lírica popular urbana. Hay más en nuestras costumbres, sin duda. Pero hoy, ya que fueron tantos, disparando a mansalva, quiero detenerme en una herencia de otra índole, algo que ellos nos dejaron, la costumbre del silencio. Esos negros son una omisión, no son mencionados como parte de nosotros mismos. En eso quedó su herencia, en un silencio que comparte con el que rodea, acolchonándolo a nuestro racismo. Un racismo que ostenta características peculiares que todos conocemos, porque no es contra una minoría, como en el país del norte, contra la del 12% de la población negra, sino contra la mayoría de la población. ¿El qué será? ¿El 90% de mestizos? ¿El 95%? ¿El 75%? ¿Cuál? ¿Cómo saberlo si en teoría todos somos mezcla, mestizos? Mi obsesión, como les decía, no ha terminado de cobrar forma, está en pleno proceso, en fermentación. Mi pan está a medio camino de llegar al horno, no está para exhibirse y como no es pan sino novela, estoy más para las exageraciones y distorsiones que para las balanzas, mesuras y cuidados que el pan exige. Pero a veces exagerar ayuda. Así que acepté venir y, con el riesgo de cometer un error, me atrevo a conjeturar que aquel momento en que la Ciudad de México fue ciudad negra es clave para comprendernos y para adentrarnos en nuestra concepción silenciada, no nominada y persistente de raza, en nuestro racismo cruel y silencioso, más maloso por ser disque inexistente. 1. El género, el rapto mexica. 1972. Tengo 18 años. Voy hacia la universidad, la Ibero, donde entré el primer año, que entonces estaba en la campestre Churubusco. Camino rumbo a Palmas por Monte Líbano para tomar el pecero que me lleva al metro Chapultepec. Son como las 3 de la tarde. La tarde es espléndida. La calle está semivacía, las banquetas totalmente desiertas, no hay más peatones que yo. Traigo una faldita blanca, una mini de gorda terlenca plástica con botones al frente. Un Datsun rojo se detiene media cuadra adelante de mí, se echa en reversa,
pasa a mi lado, sigue hacia atrás y yo dejo de prestarle atención. Me siento especialmente feliz, casi iluminada. Los árboles que sobresalen de los jardines, el cielo azul, la luz limpia, el silencio, todo entrega a la tarde un esplendor que me arropa. Además, es una aventura andar sola, tomar peceros, el metro, la universidad a la que acabo de entrar. Traigo un morral al hombro y en este fichas con mis anotaciones sobre el Cid, un par de dibujos, mi libreta de poemas. Si no hay jacarandas, como recuerdo, parece haber jacarandas. Era una tarde ajacarandada, ajacarandísima. De pronto, alguien, un hombre, me sujeta por atrás de la cintura, repega a mí su miembro desnudo y empieza a tirarme, a jalarme. La bizarra situación me llenó de fuerzas, me zafé y corrí. El hombre corrió atrás de mí y volvió a atraparme. Me volví a escapar y grité a todo pulmón pidiendo auxilio. Él me volvió a agarrar, me pegó con la palma abierta. Vi abrirse una ventana en una de las casas, asomarse una muchacha, cerrar la ventana. Oí una puerta abrir atrás de mí. Reculé para refugiarme en ella. Cuando la alcancé, la puerta se cerró en mis narices. El hombre me pisaba ya los talones y aprovechó mi cambio de rumbo para atraparme, jalarme y llevarme hasta la puerta de su coche. Apenas alcanzarlo, se dejó caer en el asiento del Datsun rojo. Yo pude aprovechar su caída al asiento para escapar otra vez, correr y gritar más fuerte. Un Galaxy, con una señora en el asiento trasero y el chofer al frente, se detuvo. El chofer abrió desde adentro la puerta de atrás, me lancé a ella y la cerré atrás de mí. El que quiso ser asaltante de mi honra se echó a correr hacia su Datsun como un cobarde. Puso la reversa y desapareció de nuestra vista. Yo me eché a llorar. La señora, que era joven y guapa, creo que judía, le vivo agradecida, me dijo que esas cosas pasaban por usar esa faldita y caminar sola en las calles de México, que yo me lo había buscado. Si eres güerita, mira qué linda estás. Me preguntó dónde iba, le dije que al metro para ir a la Ibero, me volvió a regañar, preguntó si mis papás me dejaban usar esas ropas y esas maneras de transporte, repitió, en México, escandalizada. Me miraba con compasión de la buena. No sé si le dije que mi mamá había muerto, no recuerdo qué. Probablemente le contesté con alguna bravuconada para darme fuerzas porque me sentía demolida, destruida. Y el México que ella había mencionado, mi tierra, me abría una revelación. Ese era mi enemigo, mi país. Mi patria, mi nación, mi ciudad, mi polis era mi enemiga, mi amenaza encarnada, la temida violación. Yo no cabía con mi faldita, con mi alegría, con mi belleza, o la que yo creía belleza, con mi placer, con mi libreta de poemas, con mis fichas anotadas y mi libro bajo el brazo, porque yo era mujer y, además, güerita. Para caminar sin peligro yo debía disfrazarme de otra cosa que no era yo. Mi tierra no me era favorable. Me dieron un aventón hacia el metro Chapultepec, llegué a mi clase sin pensar en nada, como atontada. Me senté en mi pupitre en la primera fila frente al maestro de latín, al lado de otras 24 güeritas que llegaban a la universidad en coche y 3 varones. Luego cambiamos de salón para literatura medieval, luego otra clase. No le conté nada a nadie. Llegó más rápido de lo que yo hubiera deseado la hora de irse a casa. Era de noche, tenía miedo. Le hablé a mi papá, llegando a la estación Chapultepec. Por suerte lo encontré y vino por mí al metro. Le conté la historia, se abrumó y claro, me regañó. Volvió a lo de la mini, por supuesto. Y a que no llevara yo coche, también era mi culpa, esa es otra historia. Me di un regaderazo y descubrí que estaba cubierta de moretones. No sé en qué momento el hombre me había batido a golpes. Me dolía hasta respirar. Creo que lloré toda la noche, no dormí. Tenía asco, miedo, tristeza. Llegó el día, me puse unos jeans para ir a la universidad, tomé el pecero vía Montelíbano como si no hubiera pasado nada, aunque la verdad es que sí habían pasado muchas cosas. Pero el mal trago es lo que yo no podía pasar. La mujer que me rescató tenía toda la razón.
El golpe había comenzado antes de que se abrieran y se cerraran en mis narices puertas y ventanas, negándome el socorro que yo necesitaba con desesperación. Yo había tenido que crecer peleando contra la guadalupana sombra de un bosque de sombreros charros. Yo no quería pertenecer a eso, quería fugarme. Sabía que pertenecer era desertar, perderme, dejar de crecer como mujer post-mariana, mujer píldora anticonceptivera contracorriente. La patria sí que lo era guadalupana y me exigía la falda hasta el huesito, o por lo menos cercana a la rodilla. Yo me formaba, crecía sintiéndome una enemiga natural. Oía Let's Spend the Night Together, recitaba Byron, leía Ms, leía Borges, vestía, como ya dije, minifaldas y camisas oaxaqueñas, que no eran un México urbano, que no tenían que ver con los mariachis, sino con un mundo para mí perdido porque yo era güerita. Adoraba a Rulfo y a Arriola, a Arredondo y a Catherine Mansfield. Escribir, leer, era viajar, dejar mi ciudad amenazante. No podía leer a los novelistas de la ciudad. No me interesaban un ápice ni José Agustín ni Gustavo Sáenz, aunque a ellos les gustara también el rock. Mi apuesta era por los fantásticos, Bioy, Lovecraft, Machen, los fantasmas de Henry James, las cabezas trocadas de Mann, la Brontë. La literatura debía salir invicta para poder hacerme levitar, esquivar las normas, las convenciones, las opresiones. Esto que les cuento suena al año del caldo y vaya que lo es. Ya corrió mucha agua en el molino. México ha cambiado, por suerte, mucho, pero no lo suficiente. Yo ya puedo leer a los novelistas, a las narraciones urbanas con placer, las de Ana García Bergua, las de García Ponce, las de Manjarrés, las de Hortensia Moreno, las de Juan Villoro. Ya no necesito que la palabra literaria rehuya mi ciudad para poder apreciarla y gozarla. Además, ya no soy güerita. Cuando viví un año en Berlín, pasé de ser güerita a ser gitana. Ahora que vivo en Brooklyn, no tengo un pelo de güerita, soy bastante morenita. Y yo no quiero ser güerita, quiero ser negra o india o gitana o árabe, todo menos una güera. Nadie me ve allá como una güerita, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Soy una quién sabe qué, no tengo privilegios. Cuando tengo que hacer una cola o un trámite, no me hacen pasar a los demás. Como el hombre araña, sobrevivo en el anonimato, el vértigo de la jungla urbana donde todos corren, todos trepan por las paredes, todos compiten. No hay red de seguridad para una como yo. Una caída es caerse y levantarse como cualquier morenito de efeño. 2. La raza blanquita. Cuando nací, mi abuela materna, la mami, lloró porque no era yo un varón, como les lloró a cada una de mis hermanas. Reconozco en mi hermano Pedro una alegría vital, relajada, un tipo de alegría que no tenemos ninguna de las boullosas. Él cosechó el deseo de que mi mamá tuviera un hijo varón. A Pablo también le tocó, aunque menos, ya no era una novedad. Además, no era güerito. Cuando me conoció mi abuela paterna, al cumplir los 5 años, señaló con decepción mis ojitos porque no los tenía yo azules o verdes o del color azul verdoso de mi papá. Siquiera era un poco rubiecita. Ahora se le pararían los pelos de ver que ni me atuso el cabello en salones de belleza, ni me pinto rayitas para disimular que no tengo un pelo de rubia, ni me depilo las cejas. Ellas, mis 2 raíces, mis 2 abuelas, querían que yo fuera un hombre y un ser no prietito, un güerejo de ojo claro como mi hijo, que aunque sea así está precioso. Y como ellas, imagino la legión unísona de abuelas patrias. Son el coro que en lugar de estudio de mercado dicta a quién poner en los anuncios, cómo promover productos, con qué modelos mercar sus porquerías o sus lujos. La democracia no ha llegado ni ahí, a los estudios de mercado. Si en otros países quieren venderle pañales a cierto sector de la población,
afroamericanos o lo que llaman hispanos, buscan bebés que representen a sus consumidores. Aquí buscamos bebés que representen lo que nuestras abuelas soñaron que nosotros íbamos a hacer, sueños jarochos. Mercan como para las minorías lo que va dirigido a las mayorías. La TV mexicana es toda a los sueños jarocho de abuela. La pantalla está dominada por los güeritos, como si en EU todo el espacio televisivo estuviera ocupado por negros, su 12%. Pero no, ya lo sabemos, aquí no hay racismo. Somos un país mestizo, orgullosamente mestizo, solo que, ¿por qué los trabajos parecen distribuidos en consideración a una idea de raza? ¿Alguien se atreve hoy ya a dudar de que hay una división de casta-raza no verbalizada? La raza blanquita, ¿qué es? Si nos hubieran invadido nórdicos, ok, no habría problema, pero los que llegaron venían llenos de sangre árabe o mediterránea. Nuestra primera cucharada de güeritos era de bastante mezclados. Por eso es que yo fui considerada güerita cuando fui güerita. Ahora, como ya dije, no quiero serlo, que Dios me ampare. 3. Los cables cruzados. He vivido con muchos cables cruzados. Pasé mis primeros 49 años de edad echando chispas y escapando de mí para no electrocutarme. Ya tengo 50, solo me quedan los cables chispados. Hay uno de aquellos cables cruzados de que culpo a mi patria, ya lo mencioné, que me marcara güerita y por lo tanto blanco natural de la agresión y no solo la del señor del Datsun rojo. No que ser güerita fuera malo, una hostil admiración, si era admiración, cargada hacia la persona de una güerita, me daba un mensaje neurótico: lo bueno es lo malo. Y no era nada personal. Por esto, nuestro oscuro culto a la envidia, el desprecio por el triunfo de los otros, es totalmente incorrecto citarlo aquí o en ningún otro lugar, pero lo voy a hacer. La fábula de los cangrejos mexicanos. ¿Cómo los distingue el pescador de los de otras nacionalidades? Cuando un mexicano quiere dejar la canasta, los otros mexicanos lo jalan para abajo. Los de otras aguas territoriales se ayudan para salir, trepan unos encima de otros. Y es porque son güeritos, porque el chiste o la fábula siniestra no se aplica al país completo, sino a los güeros. Los otros resisten, estoicamente han remontado siglos de un sistema de castas imbécil y nominado. La combinación neurótica de adoración de lo detestable más el sistema de privilegios y los códigos no dichos producen esta, por así llamarla, situación de cables cruzados, que, repito, no son cables privados, sino de orden público. ¿Cómo si no explicarse que el código de falsa autoadmiración de la minoría desprecie la belleza autóctona y obvia de la mayoría? ¿O a poco el canon de belleza dice que las indias, las morenas son las hermosas, a la manera en que se atribuye a las negras un peso erótico en otros países y aquí por influencia de sus medios? La india, como la güerita, es blanco también de violencia, por otro camino. Está ahí como la güerita para ser violada, solo que no tiene parafernalia que la defienda. Esto es un asco, me repugna decirlo, como a ustedes seguramente también oírlo, pero es. 4. Lo no nominado, el caso de la Malinche. La doña Marina, a quien la tradición llama Malinche, como según Bernal los indios principales llamaban a Cortés, es la lengua, es la que habla, la que nomina, la que conquista con la palabra, la que seduce con la palabra. Una mujer que cooperó con el poder, que se alió al poder con sus facultades verbales. Habló. ¿Que traicionó? ¿A quién traicionó?
La noción de República India y su contraparte, la República Española, no existía cuando esos hombres no muy educados llegaron a estas tierras. La imaginación colectiva la guarda, sin embargo, como a la traicionera. Por eso es mejor no hablar, guarecerse del mundo verbal. Como habla, la Malinche sabe ser el otro, el español y el indio de distintas naciones. Las lenguas que no conoce las va aprendiendo. Yo en lo personal detesto que se deteste o que se admire, porque en nuestro juego de espejos, admiración-odio, son efectos recíprocos, a la Malinche. Pero no le profeso culto. Usada hasta el cansancio, termina por ser una lengua que calla y tapa la sombra siniestra del silencio que nos viene persiguiendo. Porque la Malinche es un producto de la conquista y la guerra del invasor, es una irrupción de desorden en el orden, una excepción, mientras que nuestro silencio es persistente, consuetudinario, permanente, rutinario. No la saco a la luz más para no hacerle sombra a mi obsesión. Escribo esa novela, Casa Limpia, para no hablar de la Malinche, la que habla. Antes de dejar a un lado aquí a esta tececihuatana, como la llama Bernal, la gran señora, quiero solamente exponer una pregunta en relación a la Malinche. ¿De verdad era morenita? ¿No era más bien güerita la Malinche? ¿No es percibida en nuestra tradición como una güerita o por lo menos como una blanqueada? 5. Los blanqueados. En 1546, antes de ser mayoría en la ciudad, había 116.529 negros libres en el territorio completo de la Nueva España y 35.089 esclavos. Los afromestizos, criollos y bozales o recién importados eran una población de enorme importancia en las Américas, no solamente en la Nueva España. Vivían mayoritariamente en las zonas urbanas. En la capital su presencia era parte de la cultura del exceso que Thomas Cage encontró llena de vicio y pecado. Era la ostentación de la riqueza del blanco y la ostentación de la riqueza del indio blanqueado. Cito de nueva cuenta a Israel. La nueva clase gobernante indígena, los nobles trataron conscientemente de agrandar la distancia que los separaba de las masas indígenas, adoptando la cultura española y conduciéndose conforme a la imagen de los caballeros o hidalgos españoles. Se mandaban construir residencias de estilo español, patente contraste con las humildes viviendas de adobe de quienes estaban abajo de ellos. Pedían permiso a los virreyes para vestirse a la española, para andar armados y a caballo con sillas y espuelas, y adoptaban los nombres españoles a veces con resultados muy cómicos. Fray Domingo Navarrete menciona a un cacique que conoció en un poblado del camino de Acapulco, cuyo hijo se llamaba Don Francisco de Aragón y Portugal y Mendoza y Guzmán y Manrique y Campuzano, un verdadero blanqueado. Y estos blanqueados tenían esclavos negros, eran su garantía de clase, de haber escapado y de pertenecer. 6. La redención negra. Al negro mexicano del 17, la tradición o la leyenda no lo blanquea, lo asimila a la República India, a la que entonces, por cierto, no perteneció. Y ahí, ante la abrumadora mayoría de los indios, que en un momento y en algunos puntos está muy por verse, quedó disuelto, indianizado. Nuestra tradición lo invisibiliza, lo silencia. A fin de cuentas, cualquiera puede ser blanqueado sin echar mano de talcos o polvos, tanto que hasta a una como yo llaman güerita. Mejor no poner en riesgo el proceso de blanqueado. Yo no soy blanca, como ya lo dije, ni lo quiero ser. Soy una chola bien alimentada, de aspecto menos moro que el de mi hermana mayor y más moro que el de la siguiente, María José, que en paz descansa.
Todos en este país somos tan indios como moros, como negros. Y por no quererlo aceptar, nos odiamos. Peleamos con odios jarochos, con sueños jarochos contra nosotros mismos, especialmente y sin verbalizarlo, contra nuestro origen negro. Todo, por supuesto, en un terreno imaginario, porque para verle lo morenita o lo güerita a una persona, no existe un medidor científico, todo es una idea arbitraria. Yo no llamaría a la africana nuestra tercera raíz a secas, le pondría siempre frases subordinadas para cada que aparezca a cuento, diría clave en el autoodio, diría el secreto de nuestra relación ambivalente con nuestras presuntas bellezas, diría el factor de ansiedad por el color de la piel que manifestaban nuestras abuelas, diría más cosas. Hasta que en la pantalla de nuestras emisoras, en todos nuestros anuncios comerciales, en nuestra imaginación colectiva, nos veamos como una raza varia y pinta, no vamos a dejar de cangrejearnos, de ser el hombre del Datsun rojo que al ver nuestras bellezas y vitalidades ataca, depreda, hurta, usurpa, detesta, se agüera. Necesitamos la memoria de la Ciudad de México negra para aceptar que no somos güeritos ni tampoco lo queremos ser. Muchas gracias.